veces adquirimos un préstamo personal o hipotecario, pero no nos detenemos a revisar cuánto vamos a pagar de intereses o cómo nos lo van a calcular. Por eso, hoy en De Cerca con el Consumidor le vamos a invitar a que usted ponga mucha atención a los siguientes consejos que nos da nuestro experto Julio Osegueda, como siempre. Julio, buenas tardes, bienvenido. Hola Celida, buenas tardes. Si quiere, para comenzar, ¿cómo es que se calculan los intereses de un crédito, ya sea hipotecario o de otro tipo? Verás, lo principal es que el artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor establece que los cálculos de los intereses deben ser a saldo diario. Y eso, digamos, había sido algo que en el pasado había estado mal calculado. Porque imagínate que a ti te dicen, bueno, yo le voy a cobrar un interés de un 30%, que por ahí pueden andar el tema de las tarjetas de crédito, un 11% el de los créditos personales y tal vez un 6% el de los créditos hipotecarios. Pero son intereses anuales. Entonces, para saber cuánto devenga una cantidad de dinero en un mes, por ejemplo, tiene que dividirse la cantidad de intereses entre 365 días o 366 si es un año bisiesto. Y así yo voy a tener la cantidad de interés que se devenga diariamente, que es como la Ley de Protección al Consumidor establece que deben cobrarse los intereses. Y es que si yo simplemente divido entre 360 días, que es el año comercial, yo voy a tener un excedente de algunos centavos de más por cada día que se calcula, y eso tal vez a la persona le puede implicar muy poco, digamos, de daño, pero si un banco, si una institución, un comercio, a todos sus clientes les calcula intereses a año comercial, a ellos sí les va a implicar una ganancia indebida, bastante grande. Entonces, lo primero es que ese interés, como decimos, debe ser calculado de manera diaria, y eso implica que si yo, por ejemplo, pago un crédito el día 27, cuando a mí me tocaba pagarlo el día 30, yo no voy a pagar intereses de 30 días, sino de 27 días. Ahora, el problema que me puede surgir si yo hago eso es que en el siguiente mes, si yo sí pago el 30, que era el día que me tocaba, no voy a pagar intereses de 30 días, sino de 33 días, por el hecho de haber pagado 3 días antes el mes anterior. Entonces, esos son algunos desfases que pueden afectar al cálculo de los intereses de una cuenta de una determinada persona. Ahora, también tiene que ver el monto a financiar para calcular los intereses o incluso el tiempo en el que nos están ofreciendo el crédito. Por supuesto, mientras más grande el capital que yo he pedido como préstamo, más grande va a ser la cuota, ¿verdad? Y también el tiempo va a ser, digamos, indirectamente proporcional a la cuota. Por ejemplo, si yo tengo un crédito de unos $10,000, por ejemplo, puede ser que para unos 5 años a mí me quede una cuota de unos $300, por ejemplo. Pero si yo lo pido para 7, para 10 años, puede ser que a mí me estén cobrando una cuota de $200. Entonces, mientras más largo el plazo, puede ser más corto la cuota. Pero, ojo, que también mientras más largo el plazo, quiere decir que me van a cobrar más intereses en esa determinada cuenta. En ese punto quisiera detenerme porque en los créditos hipotecarios, por lo general en los primeros años, pagamos más de intereses que de capital. ¿Por qué? Eso sucede en los hipotecarios y en todos los tipos de crédito, porque imagínate que al principio tú tienes una deuda de $10,000, por ejemplo, o de 100, no sé, lo que fuera. El primer mes te van a cobrar intereses sobre $10,000. El segundo mes te van a cobrar intereses no sobre 10,000, sino sobre el capital que te haya quedado. Entonces, si en la primera cuota tú pagaste $10, por ejemplo, de capital, en el segundo mes vas a tener que pagar intereses calculados sobre $9,990. Entonces, por cada mes se va a ir disminuyendo la cantidad de intereses y aumentando la cantidad de capital. Esto porque la cuota normalmente va a ser la misma. Imagínate, te tocan pagar $400 al mes. Entonces, los primeros meses siempre vas a pagar bastante a capital y bastante intereses y mucho menos a capital. Y más o menos a la mitad del plazo vas a pagar lo mismo de intereses y lo mismo de capital. Y así al final vas a pagar más de capital y menos de intereses. Ya. Julio, otra pregunta. Hay personas que al solicitar un crédito, bueno, por lo general los consumidores pues ni preguntamos cuál es la información que deberíamos saber. Déjanoslo claro para que no nos veamos engañados y después no nos quejemos también del servicio que contratamos. Hay bastantes datos que son bien relevantes cuando uno adquiere un crédito. Primero, el plazo, porque yo tengo que saber cuánto tiempo me voy a tardar en devolver una determinada cantidad de dinero. Lo segundo es la tasa de interés, y ojo, que ahí hay que preguntar tanto la tasa de interés nominal como la tasa de interés efectiva. Y es que muchas veces los bancos nos dicen, no, mire, nosotros le vamos a dar una tasa preferencial que es la más baja del mercado. La diferencia es que la tasa nominal es simplemente el interés que te cobran, plano.
pero al final de cuentas hay una cantidad de comisiones, de recargos o de cualquier otros gastos que se incorporan, que es obligatorio pagarlo, por ejemplo los seguros, que al final son parte de tu cuota. Entonces, cuando al interés nominal le agregamos todos los otros costos que involucra tener un crédito, entonces vas a tener la tasa efectiva. Entonces, por ejemplo, no necesariamente el banco que te ofrece las tasas nominales más baratas es el que te va a dar un crédito más barato, ya por hacerle el comercial al fondo. Por ejemplo, el fondo no necesariamente tiene el interés más barato, pero no te cobra comisiones. Ya. Entonces, al final, si es un crédito hipotecario, puede salir más barato con uno que no te cobre comisiones a con uno que sí. Puede ser una mejor alternativa. Puede ser una mejor alternativa. Otra cosa que hay que preguntar es si se pueden variar los intereses, porque hay muchos bancos que sí tienen la autorización para variarte los intereses a lo largo del crédito. Te pueden comenzar cobrando un interés que puede ser muy bajo, pero a la vuelta de los años terminas pagando un interés bastante alto. Entonces eso hay que preguntarlo y hay que revisarlo en el contrato. Y finalmente, también hay que preguntar de dónde provienen los fondos, porque si son fondos propios, quiere decir que si yo pago antes mi crédito, imagínate, te da un crédito para 30 años y lo terminas pagando a los 10 años, buenísimo, porque no pagas los intereses hacia adelante, los que te hace falta que se devengaran. Pero si es un crédito dado con fondos que no son del banco, por ejemplo, fondos del Banco Mundial, del Banco Multisectorial de Inversiones, de cualquier otra institución internacional, puede ser que a la persona le cobren una comisión por pago anticipado, que no sucede cuando los fondos son propios del banco. Entonces eso hay que preguntarlo también. Ya para finalizar, ¿la forma más fácil y rápida de poner una denuncia o de hacer cualquier tipo de consulta? Bueno, saber que el 910, teléfono amigo de la persona consumidora, está a disposición del público. También nuestras oficinas físicas en San Salvador, sumamente sencillo, enfrente del Salvador del Mundo. También tenemos oficinas en Santa Ana, en San Miguel, cuyas direcciones se pueden consultar en la página web, que es www.defensoría.gov.sb. Ahí también se pueden poner reclamaciones, se pueden hacer consultas y saber que en el interior del país también la Defensoría tiene oficinas habilitadas junto con las gobernaciones departamentales de Chalatenango, Aguachapán, Sonsonate, San Vicente, Cojutepeque y Usulután, en donde las personas pueden acercarse y también poner sus reclamaciones. Perfecto, gracias Julio, te esperamos la próxima. Estamos para servirles.